Hoy te platicaré de los tequileros y los ataques al alcalde de San Miguel Totolapan y a una diputada en Cuernavaca. El municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, ha sido escenario de un ataque en contra de sus autoridades, incluido su alcalde. Por redes sociales se ha atribuido la agresión a un grupo armado que se identifica como los tequileros, el cual se consideraba desaparecido luego de un operativo encabezado por el Ejército y la Policía Federal en el año 2017 y tras el asesinato de su líder en el 2019 durante un enfrentamiento con habitantes de un municipio guerrerense. Bienvenidos al Caporal del 5 de octubre, comenzamos. Hace unos momentos fue atacado el ayuntamiento de San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero y asesinados el alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda, así como otras 7 personas según los primeros reportes extraoficiales. Alrededor de la 1:20 nos reportaron que fue rafagueada con armas de alto poder la presidencia de San Miguel Totolapan. Se habla también de que hay varias personas sin vida. Aún no tenemos el dato exacto. Minutos después de este video en redes sociales ha comenzado a circular otro video en donde hombres armados se adjudican la agresión y aseguran ser del grupo denominado Los Tequileros. Pensaron que no íbamos a regresar, hijos de su... Ya les maté al primero, hijos de su... Nazario, y ni las manos metieron. Antes de hablarte sobre este hecho en específico, es muy importante revisar lo que ha ocurrido en torno al municipio de San Miguel Totolapan y al grupo de los tequileros. Este grupo fue creado por Raibel Jacobo de Almonte. A quienes me ven en pantalla, te voy a poner la imagen de esta persona, quienes se me están viendo en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube, pues siempre comparto información visual que puede resultar de tu interés. Antes de crear al grupo de los tequileros, Raibel formaba parte de la familia michoacana, pero tuvo diferencias con sus líderes, los hermanos Hurtado o los Cuaga, los hermanos Johnny, alias El Pez, y José Alfredo, alias La Fresa. Fue entonces cuando se salió de la familia y fundó el grupo de los tequileros y logró controlar la siembra y trasiego de sustancias prohibidas en los municipios de San Miguel Totolapan y en Ajuchitlán del Progreso. En el año 2016, el tequilero, como se le conoció, fue acusado de secuestrar a 21 trabajadores y a un directivo de la empresa minera beneficiadora Minerales Temixco. Finalmente, todos fueron liberados. La aparición de este grupo delictivo también motivó a los habitantes de San Miguel Totolapan a tomar las armas para enfrentar a este grupo, luego de que fue secuestrado un hombre, quien fue identificado como Isauro. Los pobladores, tras este secuestro de Isauro, los pobladores decidieron entonces secuestrar a la mamá de el tequilero para forzar un intercambio con los delincuentes. Nosotros tenemos aquí a su mamá, la mamá del señor llamado tequilero. Pido un intercambio, a cambio de la vida de mi esposo, yo le entregaré a su mamá, y así como me entrega a mi esposo, así le entregaré a su mamá. Pero lo quiero sano y salvo, y de lo que le llegue a pasar a mi familia y a todo el grupo que estamos aquí, lo responsabilizo a usted, señor Héctor Astudillo, ya que nunca ha hecho nada por este pueblo. Se ha hecho de la vista gorda, ya estamos cansados. Todo el pueblo está cansado que se lleva gente inocente. Héctor Astudillo, a quien menciona la señora, era el entonces gobernador de Guerrero, de afiliación priista. Tras este hecho, las autoridades estatales crearon un grupo de negociación para lograr la liberación de los secuestrados de ambos bandos y finalmente los pobladores forzaron el intercambio. El secuestrado de pronto llegó al pueblo con vida. Entonces el grupo de pobladores que conformaban los autodefensas entregó a la rehén, a la mamá del tequilero, la entregó con la policía estatal para que sea la policía estatal la que la lleve con el grupo delictivo. Pasado esto, el tequilero amenazó con vengarse y asaltar el pueblo, lo cual tensó el ambiente en el municipio. Y las autoridades estatales y federales, entonces gobierno federal a cargo de Enrique Peña Nieto, enviaron a 220 elementos a la zona ante la posibilidad de una confrontación armada. Otro caso de alto impacto ocurrió al año siguiente, en el año 2017, durante una transmisión hecha en vivo por Facebook. El periodista Cecilio Pineda, colaborador de La Voz de la Tierra Caliente de El Universal
y de la jornada, aseguró que las autoridades sabían en dónde estaba el tequilero, pero que se negaban a detenerlo. Están dando a conocer de que dónde se encuentra el tequilero, dónde se encuentra el vago, dónde se encuentran todos los sicarios, y el gobierno pues no los quiere detener. Y eso que ya saben todas sus oposiciones, dónde están ubicados, dónde se encuentra el tequilero, con quién se encuentra el tequilero en estos momentos, y están dando a conocer el sicarios de ese grupo criminal, dónde se encuentran todas sus guaridas, y pues no, ni así quiere ir a detenerlos. Tras estas declaraciones, Cecilio Pineda fue asesinado mientras esperaba su vehículo en un autolavado en Ciudad Altamirano. Él también fue uno de los periodistas espiados por el ejército con el software Pegasus, ahora que está en boga también el tema del espionaje por parte del ejército. Finalmente, es en ese 2017 cuando la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un operativo al que llamaron Relámpago, con el cual anunciaron el desmantelamiento de la banda de los tequileros, y un año más tarde fue reportada la muerte de su fundador durante un enfrentamiento que tuvo con habitantes de una comunidad en el municipio de Heliodoro Castillo, también llamado Tlacotepec. Ahora bien, ¿qué ocurrió apenas hace unas horas? En donde un grupo delictivo que se autodenomina como los tequileros, asegura haber regresado a San Miguel Totolapan. ¡Puros tequileros! Sobre este video en específico no hay pronunciamiento de autoridad alguna, debido a que se trata de un grupo que se cree extinto. Pero lo que sí hay es un pronunciamiento sobre lo ocurrido hace unas horas en el municipio. Para quienes me siguen en YouTube, te voy a mostrar en pantalla el comunicado de la Coordinación de Construcción de Paz en Guerrero. Señalan que al ayuntamiento llegaron hombres armados y mataron a tiros a personas que allí estaban, entre ellos el alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda, y a otras 7 personas según los primeros reportes extraoficiales. El grupo armado también atacó a personas que estaban en las calles y en sus casas, es decir, abrieron fuego parejo. El gobierno de Guerrero, ahora a cargo de la morenista Evelyn Salgado, anunció el despliegue de un operativo en la zona para dar con los responsables. Un operativo conformado por elementos de la Policía Estatal, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina, sin reporte de detenidos hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión. A la par, vehículos del transporte público fueron empleados para bloquear la carretera que conduce justo a ese municipio, para dificultar el acceso a los elementos de seguridad. Este bloqueo se hizo a la altura de Poliutla, en el municipio de Tlapehuala, que fue parte de lo que te mostré al inicio de esta transmisión. Te lo muestro nuevamente. Alrededor de la 1:20 nos reportaron que pues fue rafagueada con armas de alto poder la presidencia de San Miguel Totolapan. Se habla también de que hay varias personas sin vida. Aún no tenemos el dato exacto. Hoy también otra servidora pública ha sido asesinada, esto hace apenas unas horas. Te muestro en pantalla a Gabriela Marín Sánchez, diputada local por el partido Morelos Progresa. Ella ha sido atacada hace apenas unas horas en Cuernavaca, Morelos. Sobre este hecho hay poca información debido a que se trata también de un caso reciente, pero se sabe que la agresión fue cometida por al menos 2 personas a bordo de una motocicleta y que durante la agresión un hombre resultó herido. Por este hecho hay condena ya por parte del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero no hay un solo detenido hasta este momento. Gabriela Marín tenía apenas 3 meses y medio de haber asumido el cargo, debido a que la titular de la diputación falleció producto de complicaciones en la salud. Así las cosas esta tarde. ¿Qué opinas? Aquí la toma de protesta reciente de la diputada morelense. No olvides suscribirte, reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de diputada integrante de la 55ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que el Estado os ha conferido. Sí, protesto. Thank you.